días. Panorama semanal. Todavía quedan rastros de este diluvio universal. Si en el arca de Noé hubiese caído la mitad de lo que cayó aquí, no hubiese habido nunca más población en el mundo entero. No hubiesen aparecido pajaritos. No hubiesen aparecido pajaritos. Todavía. Y la gente cuando habla de lluvia, cree que lluvia es lluvia. Lluvia, señor. El agua es vida y destrucción al mismo tiempo. Domingo, justamente entre vida y destrucción, la realidad real sigue siendo un lujo en la percepción humana, en la percepción social, o es que ya definitivamente la verdad importa un carajo. Me explico. Pareceré un asalariado de Luis Abinader diciendo lo siguiente. Nunca antes en la historia de la República Dominicana, en los 5 años de gobierno de Luis Abinader, se había capturado, decomisado, incautado la cantidad de droga que ha incautado la Dirección Nacional de Control de Drogas en estos años. Luis Abinader ha incautado más droga que el resto de los últimos 30 años de gobiernos. Sin embargo, el meme y la red tienen como un estigma de que PRM y narcotráfico van de la mano. Domingo Antonio Páez, bochista. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible que un éxito, que los Estados Unidos son los primeros, Sí, estamos en el número 1, después de los Estados Unidos, el país aliado que mayor eficiencia ha tenido contra la droga en la bolita del mundo somos nosotros y el gobierno está bajeado? Lo que pasa con eso es lo siguiente. Te escucho. Oye, el gobierno de Luis Abinader comenzó, o el PRM, no el gobierno de Luis Abinader, el PRM fue que lo manejó mal. Comenzó una forma inapropiada de evadir la responsabilidad respecto a dirigentes de la organización que fueron solicitados en extradición por los norteamericanos. Ellos lo manejaron mal. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo ahora el PRM, está diciendo, que lo dijo Paliza, no, esa es una responsabilidad individual, lo tenía que hacer cuando los Estados Unidos solicitaron el primero. Sí. Y además, el PRM tenía que entregárselo desde que desde que abrían las investigaciones los norteamericanos, tenían que entregárselo. Pero el PRM tiene un problema, y es que la mayoría de esa gente está vinculada a Hipólito, y Hipólito se oponía a que se lo entregaran. Asimismo, como él no entregó en su gobierno, ese de Santiago, donde estaba era en la seguridad de Hipólito. Y Hipólito quería poner como presidente del Senado a un tipo que los norteamericanos están investigando. Entonces, ese es un error que lo está pagando caro el PRM. El hecho de que la mayoría de esa gente que están pidiendo extradición en Estados Unidos son del cemento de Hipólito, pero ellos no han podido ponerse de acuerdo para entregarlo sin corcoveo, sin dificultades. Entonces, el PRM cometió otro error. Tú me estás diciendo a mí que en el año 2025 todavía Hipólito Mejía tiene ese impacto dentro del PRM. Te lo estoy diciendo.
No, Te lo estoy diciendo. yo te escucho y te creo. En panorama semanal, y tú sabes que yo no, cuando hablo en radio, en televisión, yo no hablo un disparate porque sí. ¿Por qué? Pues yo lo que lo puedo tenerle afecto a Hipólito. Nunca me han hecho nada a mí. Yo lo digo porque yo estoy en contra del narcotráfico. Y porque lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, el PRM cometió un error que quiso burlarse de la población dominicana, diciendo que había mandado a la Embajada Norteamericana y a la DNCD el listado de los candidatos que iba a llevar a las elecciones recién pasadas. Y ocurre que entonces ahora le aparecen la gente convertidos ya no en candidatos, sino en diputados. Le aparece convertido en diputado. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso les resta credibilidad a la efectividad del combate al narcotráfico, que sí está llevando a cabo con mayor eficiencia el PRM que el PLD. Claro. O sea, en 5 años el PRM ha capturado 3 veces la cantidad de droga que capturó el PLD. Pero si tú agarras, mira, yo tengo la información aquí de todos esos datos. Ha agarrado 13 millones de dólares. 13.000 millones de dólares. Con 13.000 millones de dólares. Es que tú no vas a saber eso así, pero eso es demasiado número. No, mentira, no, 13 millones de dólares. Ese. 191.787 millones de pesos. 13.669 vehículos. 144 embarcaciones. 7 aeronaves. 144 embarcaciones, ¿en cuántos meses? En 60 meses. Estamos hablando de 2 embarcaciones por mes. Sí. 1.638 armas de fuego, 396 inmuebles. Entonces, y ha detenido a 187.221 personas. Entonces, con un desempeño de ese nivel, el PRM no debería ser cuestionado en temas del narcotráfico. La única explicación que tú encuentras es que ellos manejan mal el tema informativo por protegerse en términos políticos. ¿Entiendes? Entonces, ellos combaten el narcotráfico y 3, 4, 5 o 10 o 15 candidatos y dirigentes del PRM, porque todo el mundo lo sabe. El PRM tiene como 4 o 5 senadores que su fortuna la construyeron con el narcotráfico. 3 o 4 o 5 senadores, y todo el mundo sabe a quiénes yo me estoy refiriendo. Yo no. No, déjalo ahí. Uno de ellos tenía ya la mayoría para ser presidente del Senado. La mayoría la tenía para ser presidente del Senado. Uno de ellos. Ahora, ¿por qué la dirigencia del PRM protege a esa gente? Porque son dirigentes del PRM. ¿Por qué la DNCD atrapa a los narcotraficantes? Bueno, porque la DNCD no está formada por dirigentes del PRM. Por vía de consecuencia, no tienen compromiso, colusión con eso. Y hay que decirlo en justicia. Luis Abinader apoya a la DNCD. Al apoyar a la DNCD no tiene problema en realizar su trabajo. El problema está en la dirigencia del PRM. ¿Entiendes? Ahí es que está el problema, por la complicidad interna por razones políticas. Y eso le daña... ese informe. Sí, claro, le daña al PRM un desempeño, la imagen de un desempeño. Y cree la gente que hay, desde el gobierno del PRM, hay un estímulo al narcotráfico. Y el tema fue que ellos dejaron que entraran y no han tenido valor
para enfrentar a los dirigentes y a los funcionarios que han hecho fortuna con el narcotráfico y que mantienen todavía vínculos con el narcotráfico. Entonces, a cada rato le brota eso. Por ejemplo, con este caso, el último caso del santiaguero, pariente de Jorge Blanco, en ese caso fue el único caso de extradición. No va a haber más. No hay más. No hay más. No hay más pendiente porque el otro se va por la otra vía. Tendrá que decidirlo la Cámara Penal, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Esos dos casos. Pero la gente cree y la oposición se puso a informar, puso a rodar la información de que había un viaje que iban a pedir otro. No, mentira. Se iba a ir Santiago entero. Oye, y la gente lo creyó. Tú verás, pasarán meses, pasarán semanas y no va a haber otra extradición porque no la hay. No hay extradición en curso. Pero se está hablando. Pero la gente lo cree. Y ocurre que lo cree porque el PRM no ha tomado una decisión seria de desmarcarse, de distanciarse de los dirigentes de la organización que tienen vínculo han tenido vínculo con el narcotráfico. ¿Por qué a Leonel Fernández no le hace daño que haya tenido vínculo con Arturo del Tiempo? Porque ya el tiempo se lo llevó. Ajá. ¿Por qué a Danilo Medina no le hace daño que haya tenido vínculo con César el Abusador? Porque ya el abuso pasó. Pero ellos se desmarcaron y en el caso de ellos no han protegido ningún dirigente del PLD ni de la Fuerza del Pueblo que haya definido un vínculo con el narcotráfico. Pero que el PRM ha sido muy timorato y carga con esa consecuencia. Y como vivimos la posmodernidad, donde más que la información... El morbo es lo más que más. El morbo es lo que define el nivel de credibilidad de la información. Oye esto, Héctor Guerrero, tú eres de lo que puede decodificar, entender lo que yo estoy diciendo aquí en este país. Oye, el morbo determina la veracidad de la información en el ámbito social dominicano. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es que estimula con el morbo determinadas áreas cognitivas y no precisa del uso de otras áreas cognitivas que son las que le permitirían construir el pensamiento crítico. El sesgo de confirmación hacia mi enemigo no es un sesgo de confirmación, es un sesgo completamente emocional. Y todo el que está en el poder tiene más enemigos que amigos, pero mucho más. Como yo decía, un secretario de Estado de X no tiene toda la oposición en contra y el 80% del partido de gobierno porque el 80% no está conforme con él. O sea, hacer ceniza del árbol caído, de otra manera, hacer información amarilla con el que está arriba es muy fácil, sí, pero muy fácil. Claro. Y entonces hay grandes comunicadores que se ven en esa posición, que siempre están atacando esa posición, y entonces la oposición del momento lo apoya. Esa es la realidad desde hace 12, 14 años en la política dominicana. Y se construye una realidad intersubjetiva, una realidad intersubjetiva. Se construye sobre la base de medias verdades y mentiras o informaciones manipuladas que son falsas. Así es. Entonces, pareciera que estoy defendiendo al gobierno. Tú estás defendiendo a Luis y atacando al PRM. No, estoy defendiendo
el hecho, una realidad objetiva. La DNCD. Por eso traje estos datos. Sí, exacto. Por eso traje el dato. O sea, usted viene, demuéstreme, no, yo tengo el dato. Demuéstreme que no lo tengo. Esa realidad que puede ser contrastable con los hechos, el PRM no ha sido capaz de vendérsela al... Cuando dice PRM, ¿quiénes son los encargados de vender eso? La dirección del PRM, comenzando por Paliza y bajando. Paliza, no por eso flojo. Que tú ves que Guido, que lo descubrió, anda buscando la forma de articular cómo enfrentar la mentira, porque ellos descubrieron... Sí. Oye, Guido tiene una posición con el SENASA increíble. No, pero ¿cómo enfrentar la mentira? Porque el tema es que desde el poder usted no puede defender todo. No. Y el que cae en la trampa de defender desde el poder todo, termina desacreditándose. Eso le pasó al PLD. Y yo no sé cómo no lo tienen como experiencia. El PLD, ¿por qué la gente se convenció de que todos los PLDistas eran ladrones? Y que todos los proyectos que hacía el PLD eran sobrevaluados. Por la defensa que hacía el propio Danilo. Porque defendían a los buenos y a los malos. Defendían al que estaba en corrupción. Y al que no. Y al que no estaba. Y entonces gente honestas terminaban siendo vistos por la sociedad embarrado como ladrones. Pero es que desde el poder no se puede defender todo. Por eso Juan Bosch, cuando hubo la primera información de un acto de corrupción en su gobierno, separó al individuo. De una vez. Lo separó, no esperó. Entonces, termina el gobierno de Juan Bosch como uno de los gobiernos más honestos que ha tenido toda la historia republicana dominicana. ¿Por qué? Porque él cortó eso desde el principio. Leonel lo intentó, pero Yandy no lo convenció de que cancelaran al tipo que hizo la primera denuncia. ¿Tú no te acuerdas de la jipeta? Lo intentó Leonel. Estaba hablando del 96. Del 96. Lo intentó. Entonces, toda esa situación en la que se ve el PRM no es solamente que la oposición ha sido más exitosa, sino que ellos han intentado defender a narcotraficantes también, porque han definido compromiso. Entonces, el PRM ha quedado a expensa del apoyo que le da Luis Abinader a la DNCD. Pero por el otro lado, mientras Luis Abinader apoya a la DNCD, por otro lado, dirigentes del PRM apoyan al narcotraficante. Después de esta pausa, vamos a comenzar con un análisis de algo que tú preguntaste y que yo no me lo pude contestar. Yo te lo voy a preguntar en el aire sobre el concepto del pensamiento crítico. Domingo Antonio, ¿qué significa el pensamiento crítico? ¿Alguna vez en la historia de la humanidad la población general, la masa, la gleba, la turba, ha tenido pensamiento crítico realmente? Bueno, yo pienso que sí. Y yo no sé tú, pero yo creo que el primer pensador crítico fue Diógenes. Diógenes, el de la lámpara. Diógenes Diógenes de... No es de Hipona. De Hipona era San Agustín. Sí. No. Diógenes de Elea. Diógenes de Elea. Me parece. Esa fue la cuna inicial del pensamiento crítico. Eso es cierto. Diógenes de Elea. ¿Por qué? Porque Diógenes rechazaba toda la realidad que le
De Sinope. Diógenes de Sinope. ¿Y por qué? El que es de Elea es Zenón de Elea, Zenón de Elea, padre del Zenón de Elea sí. y San Agustín de Hipona. Bueno, ahí está la cuna del pensamiento crítico. Yo no creo que está en Sócrates ni en lo presocrático, sino en Diógenes. ¿Por qué? Porque Diógenes le buscaba una explicación contradictoria a todo lo que la sociedad trataba de normalizar. Sí. Entonces, ahí surge la criticidad. Ahí surge la criticidad. Porque aunque Sócrates tuvo la valentía de dejarse matar, Se bebió la cicuta. por la defensa de su praxis. De su praxis era. Ajá. Aunque Sócrates se dejó matar, Sócrates de alguna manera legitimaba el poder. Sócrates no se oponía a la pregunta, sino que hacía otras sobrepreguntas. Sí. El pensamiento socrático, la pregunta socrática era seguir en la misma tónica sin antagonizar. Sin antagonizar. Diógenes no, Diógenes era... Antagonizaba. Diógenes, quítate de ahí, Alejandro Magno, que me está tapando el sol. Antagonizaba. Quítate de ahí. Entonces, ahí surge la primera vocación humana sobre el pensamiento crítico. Luego, naturalmente, vienen los pensadores que sucedieron a Diógenes. Al mundo helenístico, a los griegos. Sí, a los griegos. Y cuando entramos en los tiempos de Aristóteles, entonces entramos en un mundo en que la realidad tenía que validar el pensamiento. ¿Por qué? Porque Sócrates, Aristóteles se dedicó inicialmente a entrar en contacto con la ciencia. O sea, aunque era un filósofo, él comenzó a buscarle explicación a las cuestiones menores de la realidad. ¿Entiendes? Sin dejar de pensar como filósofo. Y sobre todo esas investigaciones que hizo Aristóteles sobre biología, sobre botánica. Sobre todo lo que es ciencia, él la organizó. Entonces, todos los algoritmos de la ciencia las planteó de alguna u otra forma Aristóteles. Correcto. Entonces, ahí comienza a robustecerse el pensamiento crítico. Y ya ni hablar de los filósofos de la modernidad. Y los de la sospecha, los tres filósofos de la sospecha, Marx, Freud y Nietzsche. Claro. Que ya sospechaban de todo. Sí, sobre todo Nietzsche, que viene a desmontar todo. El monumento de certidumbre que había construido. La cultura judeocristiana. Correcto. Él la pone en tela de juicio inmediatamente. El monumento de certidumbre. Marx pone en tela de juicio el capital, el capitalismo. Pero ya lo de Marx viene. Y Freud, la esencia humana. Exacto. Lo de Marx, a Marx lo entran ahí. Pero Marx viene, si se quiere, a darle una explicación a un elemento. Si Marx hubiera quedado en la economía solamente, se hubiese quedado como un filósofo, un Adam Smith cualquiera. Es correcto, porque lo que pasa es que Marx entra Engels fue el que... en una realidad en la el que lo punchó fue Engels. Engels fue el que lo punchó. Marx entra a una realidad, donde explica una realidad que viene a construir el crecimiento de la población. El pensamiento crítico. Bueno, no me teorice ya con Nietzsche ni con Marx. Venme al pensamiento. Entonces, existe en este momento de la historia de la humanidad, donde mayor información existe, donde el conocimiento está a tiro de una tecla. Oye, eso. ¿Cómo es que si el pensamiento está a tiro de una tecla,
el pensamiento crítico ha desaparecido? Bueno, porque el pensamiento crítico va llenando, no, va desapareciendo para dejarle espacio al síndrome de irrelevancia del individuo. ¿Y no nos vamos a dar cuenta de eso? Nietzsche, ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Nietzsche está definido, se ha posicionado en el pensamiento filosófico como el que creó la conciencia al ser humano de su adultez. O sea, el hombre que para buscarle explicación a la realidad ya no tenía que refugiarse en la divinidad. Sí, pero Nietzsche toma eso de Hegel. Sí. Hegel es el que dice ya la humanidad está en una adultez suficiente y de ahí sale el idealismo. Pero Nietzsche lo construye, Nietzsche lo termina, Nietzsche lo talla. Crea el superhombre. Claro. Y por eso él es que trasciende con esa parte del pensamiento filosófico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre, aunque supuestamente el hombre viene arrojado en desamparo, ¿verdad? Arrojado ahí, el hombre en ese desamparo se desarrolla como un ente que está vacío de relevancia. Entonces, esa vaciedad de relevancia... No solamente vacío de relevancia, sino también con una ausencia de conciencia de ese vacío, Sí. que es lo que ha destruido el discurso de izquierda de los últimos 30 años. Ese libro que tú mencionas mucho de El pobre de derecha, de Sousa, ¿verdad? Lo que te está diciendo es, ¿en qué momento fue que el pobre dejó de entender, dejó de ver esa conciencia de clase de que la pobreza de él no es por él, sino por el otro, y en ese momento por el gobierno, por el Estado, por el establishment? O sea, ¿en qué momento, sin ser, fíjate qué interesante, lo que provoca que el hombre, el pobre de derecha, pierda su conciencia de clase, no fue ni un gobierno, ni un Estado, ni un sistema, fue el mercado, el comercio, el capitalismo en sí. Y yo le agregaría lo siguiente, la sociedad de masa. ¿Por qué? Porque hizo al hombre invisible en su contexto. Entonces, cuando Marx construye toda la teoría emancipadora de la confrontación del trabajo con el capital, cuando Marx construye eso, todavía el hombre veía al otro hombre cerca, era visible. Pero una vez deja de tener visibilidad el hombre por la sociedad de masa, ¿en quién se concentra el hombre? En el otro hombre que está cerquita de él. Después en él. Y después en él. Por eso, ya el enemigo del pobre es el otro pobre. El otro pobre. O él mismo. O él mismo. Pero ese proceso se dio en los últimos 30 años sin una explicación social, sí, sino en una explicación económica. Tanto así que voy a decir algo que contradice de cierta manera, pero los grandes cambios de izquierda no lo hacen los pobres de izquierda, no, lo hacen los ricos de izquierda. Así. Oye, qué interesante. Sí. Es el rico de izquierda el que hace los cambios. Y el que piensa y el que construye los andamiajes teóricos que le dan sentido a lo que se va a hacer en la práctica. Fidel Castro no era pobre. No, ni ninguno. Y la revolución del 65, los comandantes de la revolución... lo que fue la revolución del 65, todito eran clase media. Y Marx escribe El Capital, claro, porque Engels lo mantiene. Y Lenin no quería saber el campesinado. Pero lo que te quiero decir, en términos del pensamiento crítico, es que el hombre surge con un vacío de relevancia.
surge con un vacío de relevancia. Y la búsqueda de relevancia lo hace distanciarse del nivel de criticidad hacia su entorno, que es donde se construye el pensamiento crítico. Y lo basa, como tú dijiste, en lo que está cerca. En lo que está cerca. Ahora bien, ¿qué pasa con la individualidad y el pensamiento crítico? Que la individualidad debe estar en condición de pensar, por tanto debe haberse educado. Y no hay educación. Y en República Dominicana hay Y el resto del mundo, ¿eh? En el resto del mundo latinoamericano más todavía. En el latinoamericano, con excepción de Argentina, que hay unos nichos ahí. Uruguay, Chile, Argentina, un chin, Ajá, un poquitín. correcto. En ciertos bolsones en Brasil y en México. Entonces, aquí en República Dominicana, el gobierno es víctima de la ausencia del pensamiento crítico. Y por eso aquí el debate político se da sobre banalidades, sobre tonterías. Y lo vamos a ver en los posibles 12 o 13 aspirantes a presidente de todos los partidos juntos en las próximas elecciones. ¿Dónde está el nivel intelectual, el peso específico intelectual de cualquiera de esos candidatos que tú tires con una moneda y lo saques? Pero te digo lo siguiente, Héctor. ¿Cuál es el debate político que se da aquí en República Dominicana? Tú no lo puedes identificar. No, no lo hay. No hay un debate político, No por hay. tanto, no hay pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico y eso le beneficia a la oposición. ¿Tú sabes por qué? Porque quien está gobernando es el que tiene que darle respuesta práctica a la necesidad de la gente. Y la gente no tiene que pensar para identificar el déficit del gobierno. Y este gobierno tiene una particularidad, que ellos se dedicaron a invertir mucho dinero en publicidad, pero el dinero se lo terminaron dando a OR, que era la misma compañía que manejaba la publicidad de Danilo. Oye, el dinero que invertía en publicidad este gobierno, se lo daban a alguien para que se quedara con ellos, con el dinero de publicidad. Y por tanto, no invertía nada en publicidad, ni invertía nada en relaciones públicas. No invierten nada en relaciones públicas. Si yo estuviera dirigiendo, qué sé yo, dirigiera Prensa de Palacio, que tú sabes, no me va a coger su cuarto. Cada evento atmosférico se convierte en una oportunidad para proyectar las realizaciones del gobierno. Todo esto... ¿Quién es que está ahora? Yo ni sé. Reina. Todo esto que hace la DNCD, se lo supiera cada dominicano, Claro. se supiera esto. Claro. Pero eso está escondido. Esto está escondido. La DNCD lo manda a los medios y el que quiere lo lee y el que quiere no lo lee. Pero el gobierno no tiene ningún proyecto de comunicación que le permita construir un pensamiento crítico favorable para ello. Esa es la verdad. Vamos al próximo y tercer y último round. ¿Y por qué tú te pones como amargado? No, estoy pensando, criticando el pensamiento crítico del pensamiento crítico que tú acabas de criticar. Entonces, después de esta pausa, estaba yo pensando de nuestro paisito, ¿no? Que siempre lo atacamos y siempre lo vilipendiamos todos. Y nada más hay que salir afuera. ¡Wow! Tú estuviste fuera en estos días. Por eso mismo, como tuvimos una semana y pico, casi 10 días fuera del país, visitando ciudades en Europa, después de esta pausa vamos a tocar ese tema. Cuando uno sale, principalmente a Europa, ¿no? Que cruza el charco, como dicen, no voy a hablar de los Estados Unidos, sino de Europa. Visité un par de ciudades principales, ¿no? Señores, la vida nocturna del país de más fiesta que hay, se llama España, se llama Madrid, ¿no?
Y la vida nocturna de una de las ciudades más avanzadas, si no la más avanzada de Europa, que es Ámsterdam, Holanda, donde el pensamiento crítico, el pensamiento liberal existe desde Baruch Spinoza, cuando siendo un judío portugués tuvo que salir de Lisboa, de Portugal, e irse a vivir a Holanda, a Ámsterdam, porque Ámsterdam en aquella época ya tenía un pensamiento abierto, un pensamiento Sí. liberal. Uno que vive en la clase media, media alta y alta de este país, va a los restaurantes que van todo el mundo. Señores, ¿cómo es posible que los restaurantes de comida de lujo de Ámsterdam sean más baratos que los dominicanos? ¿Cómo es posible que un nivel socioeconómico como el que hay en Holanda se dé el lujo de ser más barato que aquí? Entonces, cuando uno ve la clase media, media alta que consume la carestía de los restaurantes en República Dominicana, uno se pregunta cómo ese fenómeno sigue avanzando en este país. Siguen abriendo más restaurantes, siguen abriendo más cosas. En Madrid, que tiene una vida nocturna posiblemente nada más Nueva York y Nueva York o Londres, más nadie. Si tú vas a los restaurantes caros de Madrid, caro, más o menos compiten con los de aquí. Son un poquito más caros, pues estoy hablando de los caros de allá, pero tú vas a un restaurante medio en Madrid y te sale más barata la comida que aquí. Y yo me preguntaba, o sea, ¿de dónde sale ese consumo económico de una clase que ha aumentado? Hay que darle, en eso hay que entender que en los últimos 30 años el crecimiento económico dominicano y el reforzamiento de una clase media, media alta es una realidad. Claro, Pero una gran pero realidad, lo dicen los números. El Producto Interno Bruto lo dice, se ha triplicado. Se ha triplicado. Entonces, ¿por qué somos tan, vamos a llamarle así, benevolentes y aceptamos? Mira, 100 pesos de una comida, más el 18, más el 10. ¿Tú sabes cuánto va allá? Va en 120, no son 128 nada más, es un poquito más. 128, va el 5, 6, 7 y hasta el 10 que le dejamos ya de propina extra. Estamos hablando de que de cada 100 pesos, 32, 34 pesos se van en impuestos. Son varios elementos. La clase económicamente poderosa en República Dominicana no tiene cultura de competición, no compite. Oye, ¿dónde me lo explicó un dueño de uno de los restaurantes más duros ahora mismo de Madrid, que no voy a decir su nombre? Que viene aquí, que tiene casa en Punta Cana, pero viene a la ciudad a comer. Y él dice que aquí se come muy bien, que bueno, pero él me lo dice de esta forma. En Europa no puede ser que se pretenda como en Santo Domingo que una botella, por ejemplo, una botella de vodka, en República Dominicana le quieren sacar el beneficio en 3 tragos, cuando en Europa es en 5 o 6 tragos. Por la competencia. No, tú dices, ok, hay conciencia, conciencia, vamos a llamar así, económica en Madrid, no aquí. ¿Cómo aquí todo el mundo sabe que si usted pide un trago de vodka barata, Tolinaya, que una botella cuesta 750, 800 pesos, ¿cómo es posible que usted pague 400 por un trago? No, lo que pasa es que aquí no hay conciencia de competición, aquí no se compite. Lo que pasa es que en República Dominicana no queremos hacer ricos con una pizzería. Porque no hay competición. Porque la clase burguesa dominicana es rentista o quiere esquilmar al consumidor o quiere obtener beneficio por la vía de los impuestos, que le den subsidios. En ninguna parte del mundo existe porcentualmente el nivel de subsidio que reciben el sector productivo en República Dominicana. Aquí nosotros tenemos un subsidio a los ricos, no a los pobres. No, a los ricos. Y a los pobres también en viaje. Hay un viaje también. Un viaje. Pero 365.000 millones de pesos en subsidio a los ricos. Todo se saca de
de los impuestos. Porque a los pobres se entiende, porque con los pobres se acude a un nivel de rescate, aparte de la politiquería. Y el deber de rescate actualmente, que es un valor que comienza a construirse, que no existe como valor, lo están rescatando en Europa algunos pensadores de Europa como Piketty, y bueno, los economistas europeos están tratando de construir el deber de rescate que se lo asignan inicialmente al Estado. Sí, porque Europa no está bien, No. porque eso, ahí no terminé. Está más barato, pero hay una pobreza. Lo que hay es una disminución de la calidad de No vida. quiero decir pobreza, no. Hay una disminución del botaratismo No, europeo. hay una disminución de la calidad de vida, comenzando por la reducción de la protección al retirado. Comenzando por ahí. ¿Por qué? Porque ha aumentado la extensión de la vida. Claro, los viejitos están viviendo 90 y pico. En Holanda viven 90 y pico. Entonces, el capital se ha resentido porque lo que tiene que dedicar para la protección del retiro es demasiado con respecto a la presión tributaria. Pero ciudades como Budapest, la misma Viena, Praga, óyeme, tú notas que no hay ese movimiento económico que hay aquí en Santo Domingo. Claro, y además que hay un problema en Europa ahora mismo con la guerra de Ucrania. Sí. Y es que están cogiendo dinero que se dedicaban a otra cosa, lo están cogiendo para financiar esa guerra, y Trump le tiene el pie en el cuello a todos los europeos para que den cuarto para financiar esa guerra. ¿Por qué? Porque... ¿Y va a seguir esa guerra? No sé por qué, porque los almacenes de armas de Estados Unidos están obsoletos, y hay que rápidamente renovar. Hay que explotar todos esos cohetes chinos. Hay que renovar. Es como la fábrica de fuegos artificiales. Sí, hay que renovar ese inventario. Si se humedece. Y Estados Unidos no puede renovarlo con recursos propios, porque ahora mismo el déficit de la economía norteamericana es de 13.000 billones. Una pregunta de un minuto para 13.000 billones de pesos. Que oí mucho y no oí nada en Europa, y eso es interesante. Yo me quedaba escuchando no hay que ir a Europa para escuchar la televisión europea, porque la tenemos aquí, pero de cierta manera, Venezuela por fin, papá. No, Venezuela va a ocurrir... ¿Va a caer Maduro? No, cuando ya no, porque ya Estados Unidos está dejando que Maduro se amarre con China y con Rusia, y después que eso ocurra, no le va a entrar. O sea, ¿tú todavía crees que Maduro sobrevive? Él tendrá que caer, pero observa que en el caso de Fidel Castro, nos pasamos esperando que cayera Fidel Castro desde el 61, y se retiró Raúl, se retiró Fidel, se retiró Raúl, y todavía no han no han tumbado el gobierno de Cuba. Eso es increíble. Tú sabes que eso es inexplicable. Dentro de 100 años, posiblemente, los analistas históricos de esta época tendrán que hacer un verdadero análisis de Cuba. El fenómeno cubano, ¿no? El fenómeno cubano. Bueno. Los cubanos siempre llaman la atención, pero el fenómeno cubano es un fenómeno interesante. A 90 millas. Mira, hay otro tema que afecta los precios en el ámbito turístico. Es que nosotros somos una economía turística. Sí, pero en el distrito no somos turísticos. No, pero eso no lo saben los... Cuando tú vas al restaurante y tú dices, pero ¿cómo es posible, y eso lo viví yo, cómo es posible que ese arroz con bogavante, está bien que sea algo muy lujoso, ese arroz con bueno, el bogavante es lujoso, el arroz no es lujoso, pero como ese arroz con bogavante que lo compramos aquí en tal sitio, cuesta más que en uno de los mejores restaurantes en Madrid?
tú dices, wow, ¿a dónde que vamos a llegar nosotros? No, porque aquí no, ellos no compiten, ellos se ponen de acuerdo pero es que ese es el tema del sector eléctrico. Oye, el tema del sector eléctrico, aquí no se ha resuelto eso, porque no hay competencia entre los generadores. Ahora hay un Porque poquito. son familiarizados, todos están en familia. No, Te pero dejé esa hace 2 semanas. No, pero ahí no está el tema de familia, no. Después de esta pausa se acabó se acabó, ya se acabó el programa. Nosotros acabó. estamos haciendo los programas y ni cuenta nos damos cuando terminamos. Pensamiento crítico, la DNCD, señores, que definitivamente, y no nos dieron una payola, es que es una realidad real. Bueno. Porque no lo decimos nosotros, lo dijo los números de la DEA. No, pero Sin embargo, ajá, los que lo están haciendo están bajeados. Después de que pasen estas lluvias, yo espero que el domingo que viene estemos más secos.